Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muchas gracias al Señor por este privilegio de poder estar compartiendo con ustedes y también de que podamos abrir la palabra del Señor en esta mañana. Los invito a abrir sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vamos a ir al Señor en oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Agradecemos, Señor, en primer lugar, tu gran misericordia para nosotros, gran misericordia que has mostrado en la obra de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tu palabra nos dice que tú eres rico en misericordia, Señor, y nos has salvado. Damos muchas gracias por eso, Señor. Damos muchas gracias por tu providencia, porque tú has provisto un Salvador, Señor, maravilloso para nosotros. Damos gracias por tu amor, Señor, con el cual nos has amado, ese profundo amor, Señor, que has dado a Cristo y que Cristo mismo entregó su vida por nosotros. Gracias, Señor, por la salvación que tenemos. Señor, y en esta mañana venimos a pedirte, Padre, que por favor tú nos ayudes a depender más de ti. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, por favor, a confiar en tu providencia en medio de nuestras necesidades, que podamos confiar, Señor, que tú provees abundantemente, Señor, para aquellos que confían en ti. Señor, si tú has dado a Cristo cuando éramos tus enemigos, has dado a tu Hijo, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas? Por eso te pedimos, Padre, que en esta mañana tú nos ayudes a confiar, a depender de ti, Señor, en que tú eres el Señor que provee para las necesidades de sus hijos y de los que confían en ti. Como veíamos en el Salmo, Señor, Padre, que de ninguna manera tengamos envidia de los impíos, porque como tus hijos tú quieres proveernos a nosotros. Solo nos pides que confiemos, Señor. Te rogamos en esta mañana que nos ayudes a confiar en ti. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, hermanos, en el año 2010, el mundo entero siguió con atención una noticia que parecía no tener un final feliz, realmente. En la mina de San José, en el desierto de Atacama, en Chile, 33 mineros quedaron atrapados bajo 700 metros de tierra, aproximadamente, cuando un derrumbe masivo bloqueó completamente la única salida que había. En cuestión de segundos, todo cambió. Lo que había comenzado como un día normal de trabajo se transformó en una lucha por supervivencia. Ellos no podían salir por sus propios medios, por más experiencia que tuvieran, por más fuerza que ellos hacían o por más que lo intentaran. No podían resolverlo. Su única esperanza era que la ayuda viniera de afuera, que alguien más los ayudara. Necesitaban depender de alguien más para poder salir, para poder salvar sus vidas. Y después de 69 días, conocemos la historia, ¿no? Después de 69 días y tras un enorme operativo de rescate, por medio de una cápsula llamada Fénix, comenzaron a sacarlos, unos por uno, y rescataron a los 33 mineros con vida. ¿Y saben qué? Muchas veces nosotros vivimos nuestras vidas pensando que somos autosuficientes, que no necesitamos ayuda.
o que no necesitamos depender de nadie más. Realmente cuando somos niños dependemos de nuestros padres para comer, para vestirnos, dependemos de ellos, de su cuidado, pero cuando comenzamos a crecer decimos, bueno, yo ya no necesito tanto depender de mis padres, ¿no? Pero tarde o temprano todos nosotros atravesamos momentos de gran dificultad. Hay días en los que sentimos que los problemas nos llegan todos juntos. Perdemos el trabajo, enfermamos, quizás podemos pasar una enfermedad terminal, no estamos exentos, enfrentamos crisis económica, un conflicto familiar o una pérdida que jamás imaginamos vivir. Y parece como que si todo se derrumba a nuestro alrededor, en esos momentos podemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Él conoce realmente lo que estoy viviendo? ¿Le importa mi situación? ¿Él puede proveer? ¿Puede ayudarme en este momento? En ese momento descubrimos que no somos tan autosuficientes y que necesitamos la ayuda de alguien más. Necesitamos depender de alguien mayor que nosotros. Necesitamos depender del Señor, depender de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, en 2 de Reyes capítulo 4, del 1 al 7. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, su siervo, mi marido, ha muerto, y usted sabe que su siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo, ve y pide vasijas prestadas por todas partes, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Y ella se fue de su lado, cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas, ella dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo, ve y vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede. En esta mañana vamos a ver que en medio de grandes dificultades, Dios provee fielmente para las necesidades de los que confían en Él. Y quiero que veamos 3 verdades en esta mañana. 3 verdades. Y vamos a ver qué nos enseña este pasaje acerca de la provisión de Dios. Lo primero que quiero que veamos es que Dios conoce las necesidades de los suyos. Dios conoce la necesidad de los suyos y lo vamos a ver en el versículo 1. Dice así, otra vez, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, su siervo, mi marido, ha muerto, y usted sabe que su siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos como esclavos suyos. Nuestro pasaje comienza a desarrollarse en un periodo de gran oscuridad. Gran oscuridad. Ahora les voy a decir, porque recordemos que el reino de Salomón, después de Salomón, Israel se dividió en 2, el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Y en el reino del norte estaba Eliseo, el profeta Eliseo, y aparentemente Elías, antes de ser llevado al cielo, había formado una escuela de profetas, donde estos eran preparados, eran discipulados. Y es interesante que realmente era como un seminario de profetas. Es interesante que aún en medio de gran oscuridad que se estaba viviendo en este momento, gran oscuridad política y gran oscuridad espiritual, había un grupo de personas que temían al Señor,
que se estaban preparando para servir al Señor, que estaban buscando al Señor, que querían vivir para Él y que le temían. El esposo de esta mujer pertenecía a ese grupo y el texto dice que era uno de los hijos de los profetas que temía al Señor. Temía al Señor. Sin embargo, aunque había un pequeño grupo de personas fiel, el contexto general del país era completamente distinto. Esta historia se desarrolla sobre el reinado de Joram. Joram era el hijo de Acab y de la malvada Jezabel. Nosotros vemos eso si quieren dar vuelta a la página, en Segunda de Reyes 3.1, dice así: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Israel, en Samaria, en el año 18 de Josafat, rey de Judá. Y reinó 12 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces, Joram continuó fomentando la idolatría en Israel, ¿sí? Y continuó en los pecados de Jeroboam, nos dice la palabra. Entonces, desde el comienzo del relato, desde el comienzo de esta historia, nosotros vemos un panorama oscuro, un panorama negativo, un panorama de oscuridad espiritual y de idolatría. Pero no solamente había oscuridad espiritual en este momento. También vemos que nos dice que aquella mujer era viuda, había perdido a su marido, ¿no? Y su marido le había dejado una deuda. Así que, marido, si pensás morir, no le dejes una deuda a tu esposa. Eso fue una broma. Pero vemos que había una mujer que era viuda, estaba viuda. Y realmente en esta época, las viudas, nosotros podemos ver esto en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Las viudas eran personas vulnerables en la palabra de Dios, continuamente. Al haber perdido a su esposo, había perdido el sustento de su hogar. La palabra de Dios nos dice que el hombre es el que debe proveer para el hogar. La palabra de Dios nos dice que el hombre es el que debe cuidar a su esposa, que él debe satisfacer las necesidades económicas, las necesidades espirituales, las necesidades emocionales de su esposa. Pero esta mujer había quedado viuda. Su esposo había muerto y ella estaba completamente desamparada. Ella estaba en una situación de vulnerabilidad. Es por esta razón que la palabra de Dios nos revela a Dios diciendo que Él es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. El Señor es defensor de las viudas porque son personas vulnerables. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos esta verdad. Entonces, lo que vemos en nuestro pasaje es que hay oscuridad espiritual, oscuridad nacional, un panorama negativo. Vemos una mujer vulnerable que había quedado sola, sin el sustento. Y también vemos que tenía hijos que eran jóvenes. Si bien el texto no lo dice de manera explícita, podemos concluir eso porque el acreedor quería llevárselos como esclavos. Nos dice que el acreedor había venido y quería llevarse a sus hijos como esclavos. Ahora, ¿por qué decimos que eran jovencitos estos chicos? Porque si hubiesen sido grandes, ellos pudieron haber trabajado para pagar la deuda y para sostener a su madre. Realmente nosotros vemos esto. Jesús desde la cruz le dijo a Juan: hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. ¿Por qué? Porque el hijo mayor era el responsable de cuidar a su madre cuando ella quedaba viuda. Y seguramente cuando Jesús muere en la cruz, José ya había muerto, muy probablemente, porque no se lo menciona más. Entonces, los hijos de esta viuda eran muy jovencitos, eran niños quizás aún. Y el acreedor quería llevárselos como esclavos. Muchos estudiosos entienden que al morir el padre sin pagar,
los hijos podían ser reclamados para trabajar como siervos temporales hasta saldar la deuda. Podemos ver esto en Levítico 25, del 39 al 43, Éxodo 21, del 2 al 6, y en Nehemías 5:5. Entonces, vemos que esta mujer se encuentra en un contexto de oscuridad, es viuda, sus hijos son jóvenes. Y también otra cosa más, esta mujer tenía una gran deuda que no podía pagar. El acreedor había venido a cobrar. La palabra acreedor habla justamente de alguien que reclama lo que legítimamente se le debe. No vino a ofrecer un plan de pagos. Este tipo no vino a decir, te ofrezco una reducción de la deuda para que puedas pagarme, ni tampoco vino a ofrecer un plan de cuotas. Este hombre vino a cobrar lo que le correspondía. La deuda debía ser pagada. Realmente, esta mujer se encuentra en una situación desesperante. Su vida cambió de un momento al otro, se derrumbó por completo. Nosotros hoy en día quizás podemos escuchar de alguien que hipotecó su casa y no pudo pagar la hipoteca, ¿y qué pasó? Lo sacan de la casa, ¿no? Yo he escuchado casos así. Pero en este tiempo te sacaban a tus hijos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que te saquen a tus hijos! Porque vos podés quedarte en la calle, pero con tus hijos. Pero en este momento te llevaban a tus hijos. Realmente era una situación terrible. Su vida había cambiado de un momento al otro. Pero ¿saben qué, hermanos? El Señor conoce la necesidad de esta mujer. El Señor conocía su necesidad en medio de toda esta situación que ella estaba viviendo, que parecía algo terrible, que no tenía salida. El Señor conocía su necesidad. Y aquí encontramos algo maravilloso. En medio de tanta necesidad, esta mujer, ¿qué hizo? Fue a Baal a clamar, a los ídolos que se estaban adorando en Israel. Acudió a métodos pecaminosos para poder suplir esa necesidad que ella tenía. No hizo cualquier otra cosa para salvar a sus hijos. ¿Qué hizo ella? Puso su confianza en el Dios al que había servido su esposo. Puso su confianza en el Dios que su esposo había servido. Miren lo que nos dice. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Clamó. Nosotros leemos esta palabra muy rápido quizás y la pasamos por alto, pero en hebreo esta palabra clamó transmite algo mucho más que un simple pedido. En hebreo la idea es que ella entró apresuradamente, irrumpió en el lugar donde estaba Eliseo, entró apresuradamente, gritando, desesperada. No fue una conversación tranquila, no mandó una carta, no habló en voz baja, entró clamando, pidiendo ayuda, suplicando, rogando. Entró clamando. Y al clamar al profeta de Dios, estaba definitivamente clamando al Dios del profeta. Estaba clamando al Señor. Ella sabía que solamente el Señor conocía su necesidad. Y esta es la primera verdad que quiero que veamos acerca de la provisión de Dios. Dios conoce tu necesidad. Realmente yo no sé qué situación vos podés estar atravesando. ¿Cuál es la situación en la que vos te encontrás? No lo sé, pero el Señor sí lo sabe. El Señor conoce la necesidad que vos tenés. La palabra de Dios nos dice, mi Dios proveerá a todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús, Dios puede proveer. Él provee alimento a las aves del cielo. Él viste a los lirios del campo. Realmente, hermanos, la pregunta no es si Dios puede proveernos. La pregunta es, ¿vas a hacer lo mismo que hizo esta mujer? ¿Vas a ir a clamar a Él en medio de tu necesidad? ¿O vas a buscar medios pecaminosos para
cubrir tu necesidad? ¿O vas a ser autosuficiente para cubrir tu necesidad? ¿O vas a clamar al Señor? El Señor quiere que seamos dependientes de Él. En medio de nuestra necesidad, en el peor de todos los escenarios se encontraba esta mujer y ella fue a clamar al Señor. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Que en esta mañana podamos correr desesperadamente al Señor en medio de nuestra necesidad. Y la palabra de Dios nos anima a eso, nos anima. La parábola de la viuda insistente en Lucas 18 dice que esta viuda se acercó al juez injusto y empezó a clamar a él de día y de noche. Y el juez injusto le dijo, a pesar de que yo soy un juez injusto y que ni temo a Dios, por causa de que esta mujer viene continuamente a clamarme, voy a hacerle justicia. Voy a darle lo que quiere. Y el Señor Jesús termina esa parábola diciendo, si el juez injusto escuchó a esta mujer, ¿cuánto más el Señor va a responderle a los que le claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? El Señor no se tardará en responder. No se tardará en responder cuando clamamos a Él. Nuestra actitud debe ser ir a derramar nuestro corazón ante el Señor, clamarle a Él en medio de nuestra necesidad, sea grande o sea chica. Cualquier necesidad que tengamos, podemos llevarlas ante los pies del Señor. Y podemos estar seguros que el Señor conoce nuestra necesidad. Y podemos clamarle por nuestra necesidad, no por nuestra necedad, por nuestra necesidad. Podemos clamarle. Lo segundo que quiero que veamos es que Dios demanda una obediencia confiada a su palabra. Quiero que veamos eso del versículo 2 al 5. El Señor demanda una obediencia confiada a su palabra. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de mirar el vaso medio vacío, como decimos, ¿no? Realmente vemos lo que nos falta, pero no vemos todo lo que el Señor ya nos ha provisto. En medio de nuestra necesidad, nosotros vemos que el Señor no nos provee. Sin embargo, quitamos los ojos de todo lo que Él ya nos dio. El versículo 2 nos dice, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Le dijo Eliseo. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una sola vasija de aceite. Una sola vasija de aceite. La idea acá que la mujer está diciendo esto, yo solamente tengo una vasija de aceite, pero ¿para qué sirve eso? Es algo insignificante. Con esa simple vasija de aceite no puedo hacer absolutamente nada, es todo lo que tengo. Y eso realmente no me sirve para saldar la deuda que tengo. Es completamente inútil lo que tengo. Y realmente el Señor muchas veces puede usar lo que Él ya dio para suplir la necesidad y para obrar un milagro. Muchas veces nosotros no vemos las bendiciones que ya el Señor puso en nuestras manos. Aunque esta vasija de aceite parecía insignificante a los ojos de esta mujer, era justamente lo que Dios iba a utilizar para suplir su necesidad. Muchas veces algo puede parecer insignificante, pero es el medio que Dios usa. Algo insignificante usa el Señor. La vara de Moisés, por ejemplo. Una simple vara fue la que Dios utilizó para abrir el mar en dos. David tenía una simple onda y fue por medio de esa onda, esa pequeña onda, que era convencional, no tenía nada especial.
fue la que Dios utilizó para derribar a ese gigante que estaba atormentando a Israel vez tras vez. Y aquel pequeño jovencito, el Evangelio nos dice que tenía 5 panes y 2 peces. Y los discípulos le dijeron, ¿pero qué es esto para tantos? Algo pequeño, Dios puede hacerlo algo grande. Y realmente eso es lo que vemos en la palabra del Señor. Una pequeña semilla de mostaza, la más pequeña de todas, termina siendo un gran árbol frondoso que da frutos y que da sombra a muchos, para que muchos vengan a reposar allí. Algo insignificante, Dios puede hacer algo tremendo. Y esta mujer solo tenía una vasija de aceite. Yo estoy seguro que el Señor ya te ha dado un don, te ha dado un talento, que el Señor puede hacer algo grande con eso que ya te dio. Eso que ya te dio, el Señor puede utilizarlo de gran manera. Sigue diciendo nuestro texto, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas, no pidas pocas. Ahora esta mujer tenía que obedecer la palabra de Dios y realmente este pedido era algo completamente fuera de lo normal. ¿Para qué voy a ir a pedir vasijas? ¿Qué sentido tiene que yo vaya por todo el vecindario a pedirle vasijas a todos mis vecinos? No tenía sentido para la lógica humana, pero muchas veces el Señor nos pide que obedezcamos su palabra, aun cuando todavía nosotros no entendemos lo que Él está queriendo hacer. Dios pide obediencia, no pide que comprendamos todo. Salir a pedir vasijas también implicaba humildad. Porque ella iba a ir vecino por vecino, pidiendo sus vasijas. Y las personas le iban a decir, ¿para qué necesitas tantas vasijas? Ella debía confesar que estaba pasando una necesidad. Y eso requiere humildad, requiere humillación por parte de esta mujer. Muchas veces también nos falta humildad para reconocer nuestras necesidades. Y decimos, no voy a pedir oración por este problema. No voy a pedir oración en la iglesia, no voy a pedir oración a mis hermanos en esta necesidad que tengo. Y realmente muchas veces eso es nuestro propio orgullo. Nos impide pedir necesidad, aún un pecado que no estamos pudiendo vencer. Porque también nuestra necesidad como creyentes es que podamos vivir cada vez más en santidad. Y si estamos luchando con un pecado, Dios quiere que nosotros vayamos y pidamos ayuda, pidamos oración. Y nosotros muchas veces decimos, no tengo dinero para pagar, ¿le cuento a un hermano? No le voy a contar. Eso muchas veces es orgullo. Vemos que esta mujer fue humilde, tuvo humildad. Y realmente si queremos ver la providencia de Dios en nuestras vidas, hay que ser humildes. Hay que ser humildes. La provisión de Dios y la soberbia y orgullo van de veredas diferentes. Van en caminos opuestos. El Señor nunca va a bendecir a un orgulloso y a un soberbio. Él quiere humildad. Esta mujer fue humilde y reconoció su necesidad ante todo su vecindario y salió a pedir vasijas. Entonces vemos que obedeció, aunque no entendía lo que Dios iba a hacer. Obedeció la palabra y esto significa un acto de humildad delante de todos sus vecinos. Y además de obedecer la palabra, ¿saben qué más hizo? Trabajó arduamente, nos dice la palabra. Entonces Eliseo le dijo, ve y pides vasijas prestadas por todos tus vecinos. No pidas pocas. Ella tuvo que ir y trabajar arduamente. Ahora estamos entrenando Jiu-Jitsu, me sumé al equipo de entrenar Jiu-Jitsu en Fukushima y artes marciales y bueno, está muy bueno, estamos entrenando ahí, el pastor Javier nos da las clases de Jiu-Jitsu
Y hay un grupo de jóvenes, algunos dulos, están asistiendo también a Jiu-Jitsu y yo a veces les hablo y les digo, ¿no? En todos los deportes. Yo veo luchas de UFC, a mí me gustan, ¿no? Y está el partido de la selección. Y realmente los deportistas, que como se dice, están en su prime es que están en el mejor momento físico y están dando lo mejor y salen número 1. ¿Por qué? Requiere trabajo arduo. Y yo le digo a los jóvenes, ¿sabés por qué están en su prime? Porque están trabajando arduamente. Si vos querés llegar a ese nivel, vos también tenés que trabajar arduamente. No pienses que vas a llegar lejos no haciendo nada, estando haciendo la plancha en tu casa. Nadie que está haciendo la plancha en su casa llega lejos. Esta mujer, para recibir el milagro de parte del Señor, tuvo que trabajar arduamente. Y para que podamos ver la mano de Dios proveer a nuestras vidas, no va a venir el Señor a proveernos cuando nosotros estamos siendo perezosos. Tenemos que también trabajar arduamente. Dios va a proveer y va a suplir también cuando hay trabajo y esfuerzo de nuestra parte. En aquella época las vasijas no eran livianas ni fáciles de transportar. Tenía que caminar, pedirlas prestadas y llevarlas hasta su casa y seguir buscando más. La obediencia a la palabra de Dios requería esfuerzo y vemos que ella perseveró hasta cumplir exactamente lo que Dios le había dicho, lo que el Señor le había pedido. El versículo 5 nos dice: y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Ella simplemente obedeció, no discutió, no cuestionó, no dijo que no tenía sentido lo que le estaban pidiendo. Y realmente esto es una gran enseñanza también para todos nosotros. Muchas veces el Señor demanda de nosotros una obediencia confiada a su palabra, que obedezcamos confiadamente. No siempre vamos a entender lo que el Señor nos pide. Primero debemos obedecer para luego poder entender lo que el Señor está haciendo. También vemos acá que la providencia de Dios viene por medio del trabajo arduo. El trabajo duro. Trabajar en lo que ya tenés. Tal vez cocinar. Alguien puede cocinar, ¿no? Vemos acá trabajar la madera, ¿no? Miren el púlpito este. Gracias a Dios. Son dones o talentos que ya el Señor dio. Trabajo arduo. Trabajar con lo que ya tenemos. Humildad para reconocer las necesidades. Para pedir oración a nuestros hermanos. Porque muchas veces la falta de humildad genera esa autosuficiencia de querer demostrar en la iglesia que yo estoy bien. No necesito pedir oración, ¿sabes por qué? Porque yo estoy bien espiritualmente. Pero no es estar mal espiritualmente cuando pedís oración a tus hermanos por una necesidad. Eso no es estar mal. Es ser realistas, es darnos cuenta que somos dependientes, que no somos autosuficientes. Porque en el peor de todos los escenarios no nos va a quedar otra que ir a clamar a los hermanos por oración. En el momento más difícil, cuando todo se derrumba, que no esperemos ese momento en nuestras vidas para ser humildes, que seamos hoy humildes. Obedecer la palabra, aun cuando no la entendemos, también es una evidencia de fe verdadera. Esta mujer tuvo fe. Quizás no entendía por completo lo que Dios iba a hacer, pero tuvo fe. ¿Y saben qué, hermanos? La fe le agrada a Dios. La fe le agrada al Señor. Cuando vos le creés a Dios, cuando vos obedecés, es porque estás creyendo y eso le agrada al Señor.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él quiere que le creamos. Entonces vemos que el Señor conoce nuestras necesidades, conoce tu necesidad. También vemos que el Señor quiere obediencia confiada a su palabra. Esa es la segunda verdad. Y la tercera verdad que quiero que veamos es que Dios provee abundantemente para los que confían en Él. El versículo 6 nos dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Es interesante que el aceite no dejó de fluir porque Dios se había quedado sin poder. El poder de Dios es inagotable. Él es todopoderoso. El aceite dejó de fluir recién cuando ya no hubo más vasijas. En ese momento cesó el aceite. Y realmente también estuve meditando en algunos comentarios y me pareció interesante esto. Algunos han dicho que las vasijas son personas y que el aceite es el Espíritu Santo. Entonces debemos compartir el Evangelio y traer personas a la iglesia para que el aceite, para que sean llenadas del aceite. Eso es realmente darle un significado al texto que no está, es alegorizar. Acá las vasijas son vasijas, el aceite es aceite, y lo que este texto nos está mostrando es que el énfasis está en que Dios puede proveer y suplir abundantemente para las necesidades de esta mujer. Y de la misma manera el Señor, hermana y hermano, va a suplir también abundantemente para tu necesidad. Él puede proveer abundantemente. Muchas veces, realmente en nuestros días, hay tantos que están hablando de la falsa prosperidad y que están diciendo de la prosperidad esto y de la prosperidad el otro, y que nosotros pensamos, bueno, tenemos que vivir en la pobreza entonces, ¿no? Porque si todos los que están errados hablan de prosperidad, nosotros tenemos que ser pobres y miserables. No, Dios quiere proveer abundantemente a sus hijos que llevan y claman a Él ante sus necesidades. Y Dios quiere proveer también para sus hijos que están obedeciendo a su palabra. Quiere proveerles abundantemente. No quiere que tengamos necesidad de ningún bien, que nos falte ninguna cosa. Dios quiere proveer abundantemente. El Señor no llega tarde, el Señor llega exactamente cuando debe llegar. Y no proveyó apenas lo justo, proveyó lo suficiente. Qué grande es la providencia de Dios. Gracias a Dios por su providencia. También vemos que el Señor no solamente proveyó para resolver el problema del momento, sino que también proveyó para el futuro. Proveyó para el futuro, nos dice el versículo 7. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios y le dijo: ve, vende el aceite, paga tu deuda y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede. Noten el orden. Primero, ve y vende el aceite. Luego, paga tus deudas. Paga a tus acreedores. La palabra nos dice, ¿no? No debáis a nadie nada. No debemos tener deudas. Realmente es muy difícil hoy en día no tener deudas, ¿no? Porque la tarjeta, las tarjetas, quizás el préstamo, y se nos complica a veces. Pero la palabra de Dios nos dice que no debemos tener deudas. Realmente cuando me convertí, cuando creí en el Señor, llegué al camino del Señor en bancarrotas espiritual, pero también en bancarrotas económicas. Llegué al camino del Señor con más de 5 millones de pesos en deudas, hace 7 años aproximadamente. Y fue re difícil, pero gracias a Dios por los pastores que me ha dado, porque ellos me han enseñado, tenés que pagar tus deudas.
tenés que pagar tus deudas, Ariel. Y yo estaba, es un montón, ¿viste? ¿Cómo voy a hacer? Y no fue de un día para el otro, fue poco a poco, cada mes, ir pagando las deudas que tenía. El Señor me iba proveyendo y yo, en vez de decir, bueno, ahora me compro tal cosa que yo quería. Tenía una indemnización una vez de un trabajo y yo estaba desesperado por ir a comprarme la moto, ¿no? La motito, para ir y venir, ¿viste? Y decía, bueno, me compro la moto para tener para moverme. Y el Señor, que me decía, pagá tus deudas. Y es re difícil en ese momento porque vos querés hacer algo con el dinero, pero la palabra de Dios te dice, pagá tus deudas y no le debas a nadie nada. ¿Y saben qué hice? Pagué mis deudas. Fui y pagué mis deudas, porque es lo que dice la palabra del Señor. Y esta mujer vende el aceite y con ese dinero, un montón de dinero, va y paga su deuda. Es muy importante pagar las deudas, es muy importante. Y vemos cómo sigue y dice, y tú y tus hijos pueden vivir de los que les quede. Realmente la provisión de Dios fue suficiente para cancelar la deuda y además para sostener a esta familia en el futuro. Realmente la provisión de Dios, lo que vemos acá también es que debes administrarse. Cuando Dios te provee, también debes aprender a administrar lo que el Señor te provee. No podés gastar deliberadamente, tenés que saber administrar. Dios provee, pero también Él espera que seamos buenos administradores de aquello que Él nos da. Sea poco o sea mucho. Realmente, la palabra de Dios nos dice, el que es fiel en lo poco va a ser fiel también en lo mucho. Entonces, cuando Dios provee, debes administrar con fidelidad lo que el Señor te da. Porque si sos fiel en lo poco, vas a poder ser fiel en lo mucho también. El Señor quiere que seamos buenos administradores. Y hermanos, realmente, el Dios de esta viuda es nuestro Dios también. Es el Dios que suple las necesidades. Es el Dios que se ocupa de que nada les falte a sus hijos. Nada les falte. Ahora, también debemos saber que no es que Dios nos va a dar todos los caprichos que a nosotros se nos pase por la mente, porque no es así. Él va a suplir para lo que necesitamos realmente. No nos va a dejar faltar nada. Muchas veces pensamos que el Señor se olvidó de nosotros, porque todavía no vemos la respuesta. Pero Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento perfecto. Y Él nos provee todo lo que necesitamos. Y todo lo que Él nos da, debemos administrarlo para su gloria. El tiempo, el dinero, los dones, la familia, el trabajo. Cada bendición que recibimos de Él, debemos administrarlo para su gloria. Que seamos buenos administradores de lo que el Señor nos ha confiado. Y realmente, hermanos, ¿saben por qué estoy seguro? Completamente seguro estoy que el Señor puede proveer para tu necesidad. Estoy completamente seguro. No tengo dudas. Cero dudas tengo que el Señor puede proveer para tu necesidad. ¿Sabes por qué? Porque Él ya suplió la mayor de todas nuestras necesidades. La palabra de Dios nos dice, nuestra mayor necesidad no era económica, no era de salud, no era familiar. Nuestra mayor necesidad era la de un Salvador. Un Salvador. La palabra de Dios nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Vivíamos lejos de Dios, lejos de su voluntad. Nuestro pecado había hecho enemistad con Dios. Éramos enemigos del Señor. Y en ese momento, cuando estábamos descarriados como ovejas, cuando estábamos siguiendo la corriente de este mundo, en ese momento, el Señor proveyó la mayor de todas nuestras necesidades. Proveyó un Salvador, proveyó al Salvador que nos libra de la ira venidera, de la muerte eterna, del infierno, literal, real,
consciente, eterno, físico. El Señor proveyó nuestra mayor necesidad, que era ser salvos del infierno eterno. Un lugar donde no hay segundas oportunidades. Y el Señor proveyó a ese Salvador que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y déjame decirte algo, si vos hoy estás acá y aún no pusiste tu fe en Cristo, déjame decirte algo, Dios es justo en enviarte al infierno. Si vos morís hoy, por causa de tu pecado, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Y realmente muchos dicen, bueno, hablan del infierno para darle miedo a la gente. No, el infierno es un lugar real y nadie habló más del infierno que Jesús, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde la llama nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. Y ese es tu lugar si aún no has puesto tu fe en Cristo. Entonces quisiera animarte en esta mañana, considera tu eternidad, considera en la vida después de la muerte, qué va a pasar con tu alma. Y quiero animarte a que puedas arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo hoy. Y la palabra de Dios dice que vas a tener vida eterna. Pero hermanos, a los que ya han puesto su fe en Cristo, quiero decirles esto. Si el Señor nos dio a su Hijo cuando éramos sus enemigos, ¿cómo no nos dará ahora también con Él todas las cosas? ¿Cómo nos suplirá todas nuestras necesidades? Eso es lo que nos dice Romanos 8:32. El Señor suplirá todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él puede suplir para tu necesidad, pero quiere que le clames, que obedezcas confiadamente a su palabra y vas a poder ver su mano poderosa proveyendo para tu vida. Realmente esos 33 mineros no tenían salida. La única salida se había bloqueado. Necesitaron la ayuda del exterior, necesitaron depender de alguien más y encontraron la salida. Quiero animarte en esta mañana a que en medio de tu necesidad puedas depender de Dios, puedas depender del Señor y Él va a suplir para tu necesidad. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú eres un Dios que provee grandemente para nuestras necesidades, pero también provees para nuestras necesidades más pequeñas. Señor, te ruego que, por favor, en esta mañana no seamos autosuficientes, que podamos ser dependientes de ti. Señor, confiar en ti, en que tú provees, en que tú quieres proveernos, pero quieres que también clamemos a ti, Señor, que vayamos a ti a clamar, porque tú conoces nuestra necesidad. Padre, también te pedimos que nos ayudes a obedecer confiadamente tu palabra, aunque no lo entendamos, Señor, que nos ayudes a obedecer, que nos ayudes a ser fieles, Señor, y aunque parece que no tengamos respuestas, como dice allí en el libro de Habacuc, aunque la visión tardare, espérala, porque llegará. Señor, tu providencia viene en camino a nuestras vidas. ¿Podemos confiar en eso? Porque has provisto lo que más necesitábamos, Señor. Padre, te pedimos por favor estas cosas, que tú nos ayudes a confiar, Señor, en ti, como lo hizo esta viuda, Señor, del texto. Señor, te rogamos que cada uno de nosotros podamos ser desafiados en esta mañana a confiar en ti, Señor. Señor, y por último quisiera pedirte, si hay alguien que aún no ha puesto su fe en Cristo en este lugar, Señor, que sea la obra del Espíritu Santo en esta hora, en este momento, obrando en su corazón, concediendo arrepentimiento para vida. Señor, solo tú puedes hacerlo. Padre, nosotros no podemos manipular, nosotros no podemos obrar eso. Es una obra interna que solamente tú puedes hacer.
Padre, rogamos que por favor tú traigas convicción de pecado en esta mañana, Señor, y arrepentimiento y una fe genuina, Señor. Y si hay alguien que no te conoce, que pueda poner su fe en Cristo hoy, Señor, y pasar de muerte a vida, Padre. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.